Pues desde la terraza de un edificio de 50 metros, pues aquí pintamos el suelo, un edificio, 50 metros de altura, se lanza horizontalmente con una velocidad de 50 metros por segundo, pues velocidad inicial 50 metros por segundo, un objeto. Pues entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver que tenemos que separar los movimientos en un eje horizontal o eje X, donde el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces, la velocidad en el eje X va a ser constante y va a ser siempre la velocidad inicial del eje X. Pues nos vemos el problema, y como lo lanzamos horizontalmente, vemos que este vector solo tiene componente horizontal, o sea que v sub 0 va a ser directamente v sub 0x. Pues eso vale 50. Y v sub c, y para el eje Y, pues tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el que la aceleración vale menos g y, o sea, menos 10, no, y no j, vale menos 10 hacia abajo, o sea, 10 hacia abajo, y la velocidad inicial en el eje Y pues vale 0 porque este vector no tiene componente Y. Y ya podemos empezar el problema. Pues nos preguntan cuánto tiempo tarda en llegar al suelo. Pues eso nos están diciendo que nos vayamos al eje Y, y digamos cuánto tiempo tarda en alcanzar altura 0. Pues en el eje Y vemos que tiene una altura inicial de 50 metros, y como el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos que utilizar estas ecuaciones, la de Y igual a Y sub 0 más V sub 0 I t más un medio de at cuadrado, y velocidad en el eje Y es velocidad inicial en el eje Y más la aceleración por el tiempo. Pues como nos preguntan qué tiempo tarda en llegar al suelo, pues vemos posición y tiempo, pues esta es la que tenemos que usar. Pues nos venimos aquí y la usamos. Altura, vamos a ponerla aquí, altura 0 igual a altura inicial, pues la altura inicial del problema son 50 metros, más la velocidad inicial por el tiempo, pues como la velocidad inicial en el eje Y vale 0, que está aquí, por el tiempo, y ahora más un medio de menos 10 por el tiempo al cuadrado. Pues punto y coma, y operamos un poco, ponemos que 0 igual a 50 menos 5t cuadrado, pues ya tenemos nuestra ecuación montada y la resolvemos. Nos traemos este negativo al otro lado, 5t cuadrado igual a 50, t cuadrado igual a 50 partido por 5, que es igual a 10, o sea que t igual a raíz de 10 segundos. Pues ese es el tiempo que tardan en llegar al suelo. Ahora nos pregunta a qué distancia del edificio choca con el suelo. Distancia del edificio se refiere a cuánto avanza, o sea, a qué coordenada x corresponde a la altura 0. Pues a la altura 0 sabemos que es raíz de 10 segundos. Pues tenemos que irnos ahora al eje x y utilizar estas ecuaciones. X igual a x sub 0 más vt, y la velocidad en el eje x es constante. V sub x es igual a v sub 0x. Pues, ¿qué longitud? Pues longitud ponemos, longitud inicial 0, ¿sabes? Más, aquí se me ha olvidado poner que es v sub x, pues v sub x valía 50 por raíz de 10. Pues eso es lo que avanza.
y eso vale 158,1 metros. Ahora nos preguntan en el apartado C el vector de posición y de velocidad transcurrido un segundo desde que se lanzó. Pues utilizamos las mismas ecuaciones. Primero, vector de velocidad, pues su coordenada y va a ser v sub 0i más a por t, que eso es 0 menos 10 por 1, que sale menos 10 metros por segundo. Y ahora la coordenada y, la coordenada x, vale 50 metros por segundo, porque esa es directamente v sub 0x. 50 metros por segundo. Pues el vector nos sale 50 menos 10 metros partido por segundo, que también se puede expresar como 50i menos 10j metros partido por segundo. Y ahora de posición nos vamos a la ecuación de posición para un segundo. Pues x igual a x sub 0 más v sub xt, o sea 0 más 50 por 1 salen 50 metros. Y ahora averiguamos la altura a un segundo, pues v sub 0 más v sub 0 it más un medio de at cuadrado. Pues altura inicial 50 más velocidad inicial verticalmente 0 por 1, y ahora más un medio de menos 10 por 1 al cuadrado, y eso salen 50 metros. Y eso sale 45 metros. O sea que la posición como vector va a ser 50, 45 metros, que también se puede expresar como 50i más 45j metros.